nos acompaña aquí en este momento, en este conversatorio, a Cristian Alarcón, que es un gran narrador y un cronista que hemos sabido leer y disfrutar en sus trabajos, tanto literarios como periodísticos, en medios como Página 12, revista TXT, Diario Crítica también, lo hemos leído ahí. Después esas dos obras magistrales que tienen esos títulos sensibles a la discursividad social contemporánea. Cuando me muera quiero que me canten cumbia, y si me querés, quereme tranza. Que son formas discursivas, como digo, de una gran sensibilidad que captan el rumor de la discursividad social y creo que sencilla y sinceramente expresan y le toman el pulso a un estado de la sociedad y a un momento de la política y de la cultura contemporánea. Por otra parte, su condición de egresado de la Facultad de Periodismo y Ciencias Sociales y Ciencias de la Comunicación. Empecé, bueno, vengo desde la mañana arrastrando algunos equívocos, bueno, las recientes. Facultad de Periodismo, me ayuda. Facultad de Periodismo y Ciencias de la Comunicación. Escuela. Comunicación social. Acá, a ver, ¿dónde está? A ver. Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Bueno, pero estas también son las transiciones de estos 40 años de conformación de la disciplina y de constitución de las denominaciones que efectivamente han ido cambiando a través del tiempo, porque han ido cambiando las prácticas tanto como han ido cambiando también los modos de pensar y de teorizar sobre ellas mismas. De modo que, de alguna manera, para disculparme, digamos, presento este escenario de interpretación de esta cuestión. Les decía que la figura de Cristian, además de esta escritura provocadora que interpela, que interpreta los cruces discursivos y narrativos, digamos, del mundo contemporáneo, reúne también estas condiciones de interacción entre diferentes ámbitos. Que, como decía, él es egresado de una carrera de comunicación social y se acerca a la escritura de la no ficción, digamos, se acerca al mundo de la literatura. De misma manera que muchos de los que egresamos de las facultades o de las escuelas de letras, de las facultades de filosofía, donde nació esta carrera, lo comentamos esta mañana, ha llegado el rector de... Buenas tardes. Bienvenido. Decía, en este contexto la figura de Cristian Alarcón sintetiza parte de todos estos derroteros disciplinares históricos que han caracterizado a nuestra disciplina. En este sentido, también la denominación de la revista que él dirige, Anfibia, revista Anfibia, que es una revista también que tiene una sede institucional porque es de la Universidad de San Martín, está clara en la Universidad de San Martín, nos invita a pensar en la coexistencia de mundos donde los paradigmas van cambiando y los modos de la comunicación y de la interacción y la sociabilidad se van efectivamente transformando. No sé, al respecto, Silvana, ¿qué nos puedes comentar sobre esta situación tan particular de coexistencia de mundos? Bueno, justamente me das el pie para, creo que el nombre del conversatorio, la comunicación en el siglo XXI, lenguajes híbridos y mutantes, lenguajes anfibios, da el pie para reflexionar un poco y para pensar, ¿no?, en esto de lo anfibio y la anfibiedad como una metáfora potente para pensar lo que hoy está ocurriendo en los campos de la comunicación, el periodismo, la comunicación, la cultura, en una nueva ecología de medios. En realidad la continuidad entre un ambiente y otro, la capacidad para interactuar en cada uno, es para todos nosotros una experiencia del orden de lo cotidiano. En lo referido a las ciberculturas, la anfibiedad podría señalar alternativas diversas de habitar y también instancias de integración progresivas entre esos dos mundos, el analógico y el digital. William Gibson, el autor de la novela Neomante de ciencia ficción a mediados de los 80, quien también popularizó el término ciberespacio para denominar ese nuevo espacio
el espacio virtual creado en las redes informáticas, señaló: en el futuro nuestra distinción entre lo digital y lo analógico, lo virtual y lo físico, será literalmente imposible. La distinción entre ciberespacio y lo que no lo es será inimaginable. Todavía existe un espacio en el que no hay Wi-Fi. En un mundo de computadoras súper ubicuas ya no sabrás cuándo estás adentro y cuándo estás afuera. Siempre vas a estar adentro, en una suerte de realidad moldeable. Uno solo piensa en esto cuando ocurre un error y quedas desconectado. Nuestra época, entonces, en la cual esta integración está en curso, forma parte de un tiempo anfibio, siguiendo con la metáfora. Entonces nos toca hacer equilibrio, ¿no? Equilibrio entre la palabra escrita, con sus tiempos de impresión, de publicación, con su ritmo, y la palabra virtual, capaz de pegar el pensamiento, la escritura, la lectura, en una relación efímera, o no tanto. Equilibrio en distintos soportes, en diferentes pantallas, siempre aquí y allá. Experimentando con lenguajes híbridos, mutantes. ¿Existe hoy algún comunicador, ¿no? Algún periodista, alguien que trabaje en este ámbito de la cultura, que esté por fuera del ritmo y el ambiente que imprime hoy la comunicación digital? Podemos pensarnos por fuera de ese ritmo. Y no me refiero solamente a la cantidad de dispositivos, de artefactos, las propuestas siempre renovadas del último software, ¿no? Me refiero más a la relación de la tecnología, la que entablamos con la tecnología, de la tecnología como diseño de prácticas, de nuevas prácticas, que sí vamos haciendo usando distintos artefactos. Y si no, miremos a lo que ha pasado desde en estos 40 años ni hablar, pero solo en estos últimos 10 años, en el ámbito de la gráfica, en el ámbito del video, de la fotografía, nuestra forma de escribir, de pensar y de crear mundos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el investigador Pierre Levy, todas las tecnologías del conocimiento, los sistemas de escritura, de registro de información, de transmisión, siempre van a modelar un medio ambiente cognitivo en el que habitamos. Y ese concepto de ecología cognitiva hace referencia a ese ambiente formado por instituciones, por formas sociales, por las técnicas o las tecnicidades, ¿no?, de las que habla Barbero, un autor muy consultado y leído en todas nuestras carreras de comunicación. Entonces, los tipos de representaciones que van a prevalecer en una u otra ecología cognitiva van a favorecer modos de narrar, modos de comunicar, de conocer, de contar, que son muy particulares. Buscar información hoy sigue siendo ese estar ahí, preguntar a los protagonistas, explorar el territorio, pero no solo es eso. Sabemos que ahora además tenemos que recurrir a múltiples opciones de acceso que nos proporciona la web, navegar bases de datos, interpretarlos, visualizarlos, y que hablar, por ejemplo, de la fotografía digital, los usos de la fotografía, que vino a potenciar esa otra forma ancestral de contar con imágenes. Y la pantalla que se fue convirtiendo en un dispositivo que introdujo cambios importantes en las prácticas de escritura, de lectura, de conocimiento, las nuevas formas de visualización sobre la pantalla que aporta otros modos de leer, otros modos de comprender y de producir. La pantalla pasa a ser esa máquina que ya no está lejos, no esa pantalla distante para mirar, sino una máquina para leer, hacer, escribir, con características muy particulares. El escritor y periodista Tomás Eloy Martínez decía: cada vez que las sociedades han cambiado de piel, o cada vez que el lenguaje de las sociedades se modifica de manera radical, los primeros síntomas de esas mudanzas aparecen en el periodismo. Y hoy estamos asistiendo, creo, a uno de esos cambios de piel. El lenguaje digital, con todas sus potencialidades, ese lenguaje híbrido, ese lenguaje mutante,
va planteando nuevos desafíos para comunicar. Por eso, hoy, necesariamente, comunicar significa experimentar con nuevos lenguajes, nuevos géneros, para contar historias con la precisión casi de los alquimistas. El dato justo, la paciencia del investigador, la sutileza del novelista y la responsabilidad del que crea realidades, ¿no? Esos distintos mundos posibles. ¿Cuántas son las caras de la anfibiedad digital? Se pregunta Rafael Cipollini, un escritor, curador, apasionado por el arte contemporáneo. No casualmente, ¿no? Alguien que viene del campo del arte. La racionalidad digital actúa como un nuevo organizador de la percepción y también involucra nuevas sensibilidades, potencia la imaginación y la creatividad, las reubica en la producción de conocimiento. Se produce un encuentro entre formas de construcción artísticas y formas de construcción más científica. Y ese terreno, creo que nuestro terreno de la comunicación es propicio para ese tipo de encuentros. ¿Qué cambió en la comunicación en estos 40 años? Bueno, la respuesta sería larguísima y todos tendríamos muchas cosas para decir, dependiendo del lugar, ¿no? De donde provenimos, de nuestras rutinas profesionales. Entonces, creo que preferí responder con una analogía. Hace unos pocos meses, justamente leía en Anfibia una reseña sobre el nuevo libro de Canclini, El mundo entero como un lugar extraño, y ahí una periodista en la presentación de este libro le preguntó a Canclini: ¿qué cambió desde que comenzaste a trabajar en ciencias sociales? Y el antropólogo le respondió: cambiaron las preguntas. Creo que es una buena idea comenzar por preguntarnos y cambiar las preguntas y tratar de incorporar a lo mejor otras miradas para poder empezar a respondernos y empezar a transitar esos caminos de incertidumbre, pero también muy apasionantes, que nos proporciona hoy el campo de la comunicación. Para los que tuvimos también la dicha de habitar anfibiamente entre lo analógico y lo digital. Entonces, para no alargar más, ya me gustaría comenzar un poco por preguntarte eso, ¿cuáles fueron las preguntas un poco que inspiraron este proyecto de la revista Anfibia, ¿no? Que tiene características muy particulares? Muchas gracias, Elizabeth, muchas gracias, Silvana. Cuando acepté esta invitación, lo hice con la conciencia de que se podía producir un momento anfibio que le diera algún sentido extraordinario a aquello que nosotros hacemos en el cotidiano, y ya ahora hace 2 años y medio en esta revista, 3 años y medio desde que la empezamos a pensar, pero que muchos de nosotros, hablo del equipo que integra ese organismo creativo que intentamos ser, experimentamos en nuestras propias trayectorias profesionales y biográficas desde hace mucho más tiempo, porque hemos sido sujetos en plena transformación de un mundo que se volvió cada vez más contradictorio y complejo, y arribamos al periodismo cuando había unas certezas que se nos fueron desvaneciendo durante los primeros 90 para terminar de convertirse en desafíos en los primeros 2000. Y uno de esos desafíos es esa transición entre lo analógico y lo digital que menciona Sil, y que a muchos de nosotros nos costó generacionalmente un esfuerzo intelectual, un esfuerzo también en el orden de los sentidos, digamos, para poder cruzar esta frontera que por fin creo que se volvió ya tan difusa que no existe como tal. Se nace digital, nuestros hijos nacen digitales, son nativos digitales, y nuestros públicos, aún aquellos que superan las edades que tenemos, no lo voy a decir porque es mi cumpleaños esta semana, pero podríamos suponerlas, aún nosotros y aún nuestros padres están inmersos en ese universo que modifica nuestras formas de percibir lo real, ¿no? La construcción de lo real ya no es la simple lectura de lo textual,
lo textual es una herramienta indispensable para comunicar, pero se debe nutrir de otras formas, de otros modos, de otras plataformas, de otras tramas y de otros discursos para poder decir. El decir no es privativo del habla hoy, ¿no? La imagen nos viene a dar un soporte cada vez más necesario, no para decir aquello que vamos a decir en el texto, sino porque nuestras formas de leer cambiaron. Entonces, fundamentalmente, nuestra primera pregunta fue: ¿cómo leen nuestros lectores? ¿Cómo lee nuestro lector anfibio ideal? Y esto también, las preguntas eran preguntas que a mí me surgieron en una transición personal que tuvo que ver con la escritura de ese libro primero, que fue Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, que es un libro que siempre, alguien me comentaba hoy, que creo que vos sí, que lo presenté en Rosario en no sé cuál de sus ediciones, un libro que tiene creo que 28 ediciones, es una locura que se vende por goteo, es un libro que para mi felicidad y la de la familia del frente se quedó en las bateas de las librerías, ¿no? Está allí. Es un texto que es de forma muy extraña, a pesar de que cuenta la historia de un territorio en los 90, pareciera hablar de algunos territorios del hoy. Cuando yo escribí ese libro, yo lo hice en el afán de irme desde el periodismo hacia la literatura, y la anfibiedad podría resumirse en esa transición, una transición bastante vieja, por cierto, porque Tomás Eloy, a quienes pudimos ser sus alumnos, ya nos había marcado el camino, y antes lo había hecho Rodolfo Walsh y lo había hecho Truman Capote, y en el siglo XIX nuestro acervo literario está plenamente situado en esa zona transicional entre el periodismo y la literatura. Nuestros grandes escritores, los que definieron la nación que somos, lo hicieron en las páginas de los diarios con las herramientas de la literatura. Hay un enorme equívoco respecto a esto. En toda América Latina hay un olvido extrañísimo respecto a los orígenes de lo que hoy llamamos crónica. Mucha gente cree, pero es impresionante, y esto se enseña mal en muchas escuelas, que el nuevo periodismo nació con Tom Wolfe en Estados Unidos en la década del 60, ¿no? Y cuando se buscan antecedentes, quizás tal vez se llega a Roberto Art, pero es difícil llegar a Fray Mocho o a Rubén Darío, a Sarmiento, a Lugones, en fin, a lo que fue el modernismo por un lado y la generación del 80 por el otro. Pero bueno, ya me fui, yo soy un poco disperso, les voy a pedir disculpas, voy a volver. En ese debut que significó para mí como autor, Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, yo voy hacia la literatura, negocio con el lenguaje, porque ese libro era un libro sumamente barroco, porque yo quería ser Néstor Fernández, Pedro Lemebel y la Coca Sarli toda en una, digamos. O sea, y quería que mi libro hablase por mí, hablase de mi diferencia. Había un yo que intentaba emerger y que finalmente, por suerte para los lectores, fue limado al extremo, y allí van a encontrar ustedes a un cronista tímido, temeroso, timorato, que si acaso se fuma un porro con los chicos, pero que lo que digamos, gobierna su misión como narrador es narrar, contar la historia del territorio del Frente Vital, el territorio como personaje, también en una apuesta consciente respecto a la construcción de un territorio como un personaje. Yo lo hice como solemos hacer los autores, por puro egoísmo, ¿no? Yo lo hice porque quería trascender, digamos, y trato de transmitirle esto a mis alumnos. Hay un afán de trascendencia cuando vamos del periodismo a la literatura. La crónica, decía Tomás, es el género periodístico más literario de todos. ¿Por qué? Porque tiene afán de trascendencia. Uno pretende, en Anfibia pretendemos, que nuestros textos narrativos puedan ser leídos dentro de 100 años como es leído hoy el Facundo. ¿Es ambicioso? ¿Es pretencioso? Sí. Pero es la ambición lo que nos mueve también a soportar el tamaño y la fuerza que implica asumir los desafíos. Y en ese camino yo me encontré con que el libro pasaron dos cosas con el libro. El libro se popularizó, fue hacia las bibliotecas populares, fue a las cárceles y a los institutos de menores y a las villas. Y al mismo tiempo se internacionalizó y se globalizó porque llegó a la Academia Norteamericana. Entonces yo me encontré de pronto ganando un premio, que era el Samuel Chapin Prize, un premio que da NACLA, la North American Congress of Latin America, que es una revista sumamente prestigiosa, que yo desconocía, no tenía la menor idea que existía. No fui consciente de eso hasta que entré en New School y tuve que subir los ascensores
a un salón que estaba lleno de celebridades locales, digamos, de la academia. Me fui dando cuenta como Mirta de Liniers a Estambul, digamos, ¿no? O sea, estaba allí con mi maletita, asumiendo que estaba en el centro de la escena de producción de conocimiento en torno a las teorías literarias y la crítica literaria. Y después de eso, bueno, el Samuel Chapkin es un señor millonario marxista que fue perseguido por McCarthy y que dejó mucho dinero para ese premio. Todos sus amigos son señores judíos neoyorquinos, multimillonarios, ancianos, ancianísimos. Y ahí perdí mi primera gran oportunidad. Es haber sido adoptado por una de esas señoras que después de mi discurso de agradecimiento se me acercó y me dijo: "Oh, darling, you are so adoptable." Y yo dije: "Granny, oh, Granny." Hablo de esto y les cuento anécdotas porque, digamos, necesito que visualicen esta transición que termina en Anfibia y en estas transformaciones. Porque, digamos, en este fluir hacia una territorialidad anfibia propia, hay unas instancias que son materiales, digamos, y tiene que ver con nuestras idas al centro desde la periferia. Y esto también le ocurrió a nuestros grandes autores, digamos, ¿no? Hubo en nuestra historia literaria un centro y periferia permanente. ¿Qué sucedió después? Me empezaron a invitar los académicos a montones de cosas académicas que yo no comprendía por qué me invitaban, y empecé a hacer el número opuesto del ASA, del Latin American Study Association, que hace su congreso anual, que yo tampoco sabía lo que era. Y la primera vez que llegué al ASA, voy a contar otra anécdota y después voy a volver a la seriedad de la mesa. La primera vez que fui al ASA fui a Montreal. Divina, una ciudad maravillosa. En Montreal, vos tenés que ir al ASA a un hotel 5 estrellas donde se organiza el evento, o un 4 estrellas que está al lado, porque si no, sos un lumpen, o sea, no podés pertenecer. El estudiante de doctorado va a unos hostels que están cercanos, pero la posta es que los académicos pagan una habitación con una cama king y duermen 3 o 4 en una cama, solo para estar en el Sheraton de Montreal. Bueno, yo fui descubriendo estas cosas de la academia y esta esencia medieval de la universidad, que sigue siendo tan medieval, o sea, los códigos yo no lo podía creer. O sea, yo había leído con fanatismo a David Lodge y no podía creer que lo que contaba David Lodge además era cierto, ¿no? Al margen de las relaciones, los amantazgos de los que se encuentran en los congresos, todas esas historias deliciosas de palacio que se producen en esos hoteles, en esas grandes camas con esas sábanas de hilo egipcio. 600, sí, la cota de la doctora. Entonces a mí me pasó algo. Yo descubrí ahí que nosotros, los latinoamericanos que producíamos crónica, nos habíamos convertido en fetiche de cierta zona de la academia gringa, y yo llegué, digamos, abajo del caballo, abajo del pony, o sea, me fui con un estudiante de doctorado al hotel de 4 estrellas y dormí con ella en esa cama, intentando pertenecer pero sin aparecer demasiado en escena. A medida que me fui encontrando con los directores de los departamentos de literatura de Berkeley, de la Universidad de California, de las grandes universidades gringas, todos me conocían, o sea, conocían mi libro y habían leído mi libro. Entonces yo digo siempre que cuando salí de mi pueblo, de La Unión, cuando tenía 4 años y medio, yo corté mis trenzas y las guardé en una canastita. Y cuando estoy en una situación de sofisticación extrema y quiero pasar desapercibido, saco mis trenzas y me las vuelvo a poner. Entonces cuando llegué yo a mi primer LASA, sin saber lo que era la anfibiedad y sin saber que yo ya era un anfibio, me puse las trenzas. Pero a medida que los académicos me fueron reconociendo y me di cuenta de que de alguna manera pertenecía, fui haciéndome un rodete con las trenzas, ¿no? Las trenzas largas, un rodete que finalmente terminó convirtiéndome en una especie de Frida Kahlo chilena, con bigotes, y no sufriente, que sobrevivió a este camino que me trae hasta acá. Quiero decir, antes de Anfibia lo que me ocurrió a mí es que descubrí que la narrativa, la literatura y el periodismo son académicos en el mejor de los sentidos, y que las discusiones que nosotros debemos dar son discusiones intelectuales, y que aunque Gabriel García Márquez haya dicho que el nuestro es el mejor oficio del mundo, es relativo lo del oficio. Yo reivindico en el periodismo la figura del intelectual, ¿no? Y por lo tanto empecé a alimentar, digamos, una comunicación cada vez más intensa con lo académico, que terminó en una revista que se llama Anfibia, en donde el diálogo entre academia y narrativa es cotidiano, permanente y ahora ya casi natural, casi que nos estamos olvidando de que es una excepción.
antes hablabas de un lector anfibio o una comunidad anfibia, ¿no? ¿Querés contar un poco cómo lo pensaron a ese lector y ahora qué lugar tiene, ¿no? Porque es un lector particular. Yo tomé algunos apuntes mientras hablabas que tienen que ver con ideas que retomo de las últimas intervenciones que tuve que hacer, que han sido muy especiales. Para mí esta lo es Rosario, ¿no? Yo con Rosario he construido una relación que es básicamente la relación con mis amigos del sindicato de prensa de Rosario, con quien hemos hecho un taller que ha sido para mí un aprendizaje intensísimo y que terminó con un libro que se llama Crónicas Primarias, que se presentó el año pasado, todos cronistas y periodistas rosarinos que se sumergieron en la ciudad. Yo sentí en algún momento que gracias a ese taller yo tenía una especie de pulpo en la mano que me permitía tomarle el pulso a la ciudad en distintas escenas y territorios, porque esas historias cruzan y atraviesan culturalmente la ciudad de una punta hacia la otra. Entonces el momento para mí es especial y se relaciona con un momento anterior, con dos momentos anteriores. Uno es hace un mes y medio en Córdoba, el Encuentro Nacional de Estudiantes de Comunicación, donde me pidieron que diera una conferencia para cerrar y donde hablé justamente de algo que tiene que ver con esto. Ellos estaban muy preocupados por la cuestión de algo que venimos trabajando en la revista, de cómo son los lectores ahora y qué es un lector anfibio. Y allí hablé, para llegar a esa reflexión, de dos conceptos que son ineludibles para poder encarar nuestro trabajo como comunicadores, sobre todo como docentes de comunicación, que es la conciencia de que, más allá del texto, debemos lidiar con dos conceptos de los que no nos vamos a poder separar más. Uno es la hipermedia y el otro es el intertexto. La plataforma tecnológica que nos ofrece Internet ya no es simplemente una forma de poner contenidos en escena. Implica una transformación en las mecánicas y las dinámicas de la lectura que están basadas en la aparición de este concepto que es el intertexto. Estos niños digitales, estos jóvenes digitales, ya no leen de corrido, y no es que no lean. Y cuando quieren lo hacen. El primer mito que derribamos con Anfibia es el que nos condenaba al fracaso, porque decían, es imposible ser una revista de textos de 30.000 caracteres, de 40.000 caracteres, en una plataforma digital, porque nadie lee en la pantalla. Esto decían los gurúes de las tecnologías de la información y la comunicación, que son un espécimen humano más peligroso que los trabajadores sociales. Es un problema que tenemos con la epidemia de la cuestión. Los gurúes de estas líderes andan por el mundo diciendo verdades que duran aproximadamente 6 meses. Eso significa que todo lo que estoy diciendo en 6 meses caduco. No, digo, que nos exige una reflexión muchísimo más política respecto al uso de las herramientas digitales, que la idea de la efectividad del uso de la herramienta es una idea tan efímera como el tweet. Porque lo que es eficiente hoy deja de serlo apenas esa masa aparentemente informe de usuarios de las redes cambia en su relación con la producción de sentido que producen el señor Facebook, el señor Google, ¿sí? El señor Twitter, o sea, el centro del poder del neocapitalismo tecnológico. Lo que experimentamos es una tensión cultural y política entre el centro de los dispositivos de poder globales, por supuesto son norteamericanos, y el uso que los públicos, que somos todos, le dan a las posibilidades que nos abren esas redes que son multinacionales. Yo creo que estamos en ese punto. Por lo tanto, nuestra pregunta pequeña, que es, entonces, ¿quién es nuestro lector?, se complejiza muchísimo. Yo creo que lo primero que hay que comprender es a la juventud. El campo de estudios sobre juventud y tecnología, en eso Rosana Reguillo creo que nos ha enseñado en su momento todo lo que podíamos aprender. Ya después se aburrió y se fue con los narcos, no le importa. A la Rosana, joven, me parece, ya viejo. Pero la relación juventud y tecnología es la clave para poder comprender los procesos a los que nos vamos a enfrentar en el futuro. Y allí el concepto de hipertexto es fundamental. El concepto de hipertexto no es solamente la posibilidad de esa que tenemos tan viciosa de cliquear. ¿Ustedes se dan cuenta cuando agarran el mouse lo que les pasa? Es una cosa incontenible. ¿Uno qué necesita? ¿No? Hacer clic de una u otra manera. No lo puede aguantar. Por eso Facebook es fabuloso.
porque puedes hacer clic en 200 millones de huevadas. Puedes hacer clic en el me gusta, puedes ver la foto, abrirla, cerrarla, poner el mensaje en el costado, entrar en la publicidad, volverte a hacerte otro amigo, invitarlo, proponerle un amigo a otro. ¿Cuántas posibilidades? Entonces hay un secreto formidable, que es, ¿qué pasa si generamos, haciendo periodismo, la posibilidad de que en la interacción haya búsqueda del conocimiento? ¿Qué debemos darles a los lectores en esta posible interacción en términos de información? ¿Cuánto de narrativo, cuánto de imagen, cuánto de información dura? ¿Cómo se relacionan entonces esos distintos productos comunicacionales y periodísticos que van a formar parte de nuestro multimedia ideal? Hay una frontera en la que estamos, que es esa, ¿no? Yo tengo solo dos certezas. La una es, la gente lee. Anfibia comenzó con 22.500 visitas el primer mes, únicas. Era nuestro objetivo para el primer año. Nos conformábamos, porque si nosotros publicábamos la revista que fue Anfibia, que fue de papel, ¿cuántos podíamos? Podíamos publicar 5.000. Entonces dijimos, bueno, 5.000 por 4, 20.000, 22.000. Anfibia creció hasta llegar, después de 2 años, a 60.000 y hace solo 2 meses y medio, 3, con un texto que deben recordar, se llama La mala víctima, de Iliana Arduino, sobre el crimen de Melina. Es un ensayo, que es una novedad también. No leen solamente crónicas, pues nos piden ensayos. Nos fuimos a 380.000 visitas. Bajamos, vos haces picos en internet, o sea, vos ofreces algo que rinde, que tiene punch, ese es el nuevo concepto. Eso lo resume todo. ¿Tiene o no tiene punch? Y ese punch puede estar dado por la calidad textual, por la novedad, por distintos criterios de noticiabilidad y de calidad del producto en relación a las redes sociales. Eso hizo un pico de 380, ahora bajamos, vos te quedás, cuando avanzás es como el mar, es como un maremoto, digamos, avanzás sobre el territorio con la ola de clics, volvés y te quedás con un porcentaje de aquello que hiciste. Entonces de 60 nos fuimos a 90. Estamos luchando para llegar a 100, ¿no? Bueno, los tiempos de lectura son altísimos. 6 minutos promedio. Un promedio de tiempo de lectura de un medio como el que leemos todos para informarnos es de 30 segundos a 1 minuto. La gente se queda y lee, la guarda, la baja, la imprime. Y lo segundo que aprendimos es que el lector quiere ser autor. El lector no se conforma con el rol pasivo que se le ha adjudicado en los últimos 2000 años. Un último temita antes de ir cerrando, que me quedó, que está muy asociado también a lo digital y a los medios digitales, y el tema de la velocidad. Que la velocidad por ahí estaría asociado a la baja calidad de determinadas producciones, que es algo inherente al instantáneo de la nueva comunicación. Pero ustedes creo que también reflexionaron, leí algo sobre este tema de la velocidad en relación a los procesos digitales, ¿no? Y al tipo de comunidad que uno crea y al tipo de propuesta a partir de este medio. Yo tengo una obsesión con la velocidad porque se dan cuenta que hablo rápido, todo lo trato de hacer rápido y la lentitud, excepto en las vacaciones, me exaspera, ¿no? En el otro, en todo, me pone un poco neurótico, mi neurosis pasa por ahí. Pero entonces, yo me formé en diarios, yo lo que reivindico, creo que debemos reivindicar es el trabajo con la noticia. Crónica no significa apartarnos del imperio de la novedad, porque por suerte, por eso es divertido lo que hacemos. A mí lo que más me divirtió de mi oficio toda la vida es enterarme antes que nadie de lo que va a pasar, ¿no? Y me encanta la primicia. Sufro porque en Infocus Noticias no me trae primicia. Sufro cuando otro medio publica una noticia judicial que yo no tuve primero. Pero padezco, o sea, arrojo el diario los domingos cuando Página me da un golpe porque tienen mejores fuentes en la corte. Me quiero matar. Quiero decir, la búsqueda de la información como una pasión en sí misma, ¿no? La velocidad tiene que ver con eso. Pero para conseguir velocidad lo que necesitamos es una especie de colchón, o sea, algo sobre lo que se construye. La velocidad es un ejercicio que se adquiere con entrenamiento. Entonces, es el entrenamiento del músculo periodístico en lo que deberíamos poner el acento. Un músculo que debería estar más o menos desarrollado cuando salen de las carreras de periodismo, al menos, ¿no? Un músculo que debería tener algún tipo de flexibilidad
para poder ingresar en una máquina que les va a exigir todo. Y en velocidad se puede escribir. O sea, mi desafío en página era, yo era el chico de los recuadros, ¿no? Ahora tuve que hacer una revisión de todo lo que produje porque quieren hacer una antología. A mí me parecía absurdo, ¿cómo vamos a hacer una antología de cosas que publicaban en Mundial? Yo escribía pirulos, ¿no? Pero resulta que, claro, me dejaban el color para los recuadros. Y yo producí una nota central donde estaba toda la información con el único objetivo de terminarla y poder escribir mi texto literario en el recuadro. Entonces son pequeños textos que podrían llegar a ser leídos hoy y trascender porque hay ahí mucha intención literaria. Lo hacía en los últimos 30 minutos, ¿no? Entonces, estoy intentando transmitirle, sobre todo a mis equipos, la idea de que belleza en el lenguaje, complejidad en el análisis, rapidez en la obtención de la información y de la primicia no son enemigos ni cosas diferentes. La crónica tiene que abandonar los lugares seculares, debe dejar de estar en la centralidad de la literatura pretendiendo un espacio en etiqueta negra, en Gato Pardo o en Anfibia para habitar las agencias de noticias, los diarios, las radios y la televisión. El mejoramiento del lenguaje, el aprecio por el lenguaje debería trascender la cuestión del canon. No es el canon lo que merece. El lenguaje es merecido por el pueblo. Quienes nos leen son los que merecen un tratamiento delicado del lenguaje. Y la velocidad se relaciona con lo efímero. Y lo efímero, yo me anotaba recién esta idea para quizás cerrar con esto, ¿no? Que es otro equívoco y un malentendido cultural enorme respecto a que lo efímero es negativo. Lo efímero es malo, lo efímero es hueco, lo efímero es frívolo. O sea, la performance es frívola, es esencialmente efímera, pero vivimos en un momento en el que la linealidad temporal, y por eso la crónica tiene su espacio, no es porque solamente la Fundación Nuevo Periodismo o algunos hayamos hecho un esfuerzo en los 90 para que hoy tenga un espacio en el campo cultural como el que tiene. No, hay algo que produce el texto del periodista literario, del narrador, del cronista, que es la ruptura de la linealidad temporal. Esa ruptura de la linealidad temporal está muy de acuerdo con la época. Nuestros pibes entran y salen sin registros claros de las linealidades y están acostumbrados a esa ruptura. Por lo tanto, aquello que nos ocurre en la forma de lo efímero va a volver. Después de una elipsis, después de una suspensión, después de un silencio o después de un ruido explosivo que produjo otra cosa. Los temas que atraviesan la realidad nacional y la realidad de América Latina, y esto nos pasa en Anfibia, están en la agenda. Nosotros vamos con velocidad, en Anfibia con menor velocidad, pero a veces, por ejemplo, hemos logrado estar con inundaciones en La Plata nos pasó, con el Mundial este año nos pasó, con Guido Ignacio Carlotto también nos pasó. Todo el equipo se pone a funcionar para llegar, no mañana, pero sí pasado, con un texto trascendente, con una producción fotográfica o de arte trascendente, a hacer sentido en la agenda pública, en el aquí y ahora. Eso después se duerme, y hay determinados momentos en que algunas coordenadas misteriosas producen una sincronía que le vuelve a dar sentido a eso que hicimos. Es decir, aquello que fue efímero se duerme para volver a despertar. Por lo tanto, la condición efímera siempre en nuestra época es relativa. Vamos a ir cerrando entonces el panel y nos gustaría conocer un poquito, vos antes nos contabas del nuevo proyecto de escritura y si tenés ganas de terminar con ese texto. Es breve. Dice, es extraño llegar a Bariloche y no cruzar la cordillera. Siempre que pasamos por aquí, bordeamos la ciudad y doblamos hacia el paso internacional para llegar pronto a la Unión. La vemos a Bariloche dibujada a lo lejos del otro lado del lago. Quizás sea el recuerdo de junio de 1975, cuando pisamos por primera vez el centro histórico y sus pisos de piedra, con los pocos objetos que traíamos al exilio. Recuerdo la conmoción interior el día que un analista de la primera juventud me preguntó qué juguetes había traído desde Chile. Y el temblor al buscar en la memoria y no hallar más que el silencio, y no poder recordar un solo objeto mío, una lenta agonía, como quien se deja llevar por un río de aguas adormecidas que encierran en ellas lo abismal, una inminencia ahogada. Estábamos en plena cena cuando Jorge preguntó qué sabía sobre Rosauro Martínez Lavé, el diputado de Renovación Nacional que comandó la exterminación de los guerrilleros. Y yo había sabido en Santiago que la investigación judicial progresa, que los investigadores visitaron unos 38 soldados,
Vi sus declaraciones en una mesa, fijoné en ellas sin que me permitan leerlas, y había escuchado los relatos de la montaña, completado algunas escenas, concluido que sí, que no fueron solo 11 y todos guerrilleros los masacrados por el ejército chileno. Eran al menos 3 más. Sobran los muertos. Rosauro y sus depredadores habían matado también a campesinos, a mapuches que vivían en lo profundo de la montaña, por quienes nadie, en 4 décadas, en 40 años, había reclamado, desaparecidos descubiertos como delicados nudos en el hilo enredado de esta investigación. Jorge quería saber por qué quería contar. La jueza Emma Díaz lo había llamado a declarar a su despacho, una mujer marcial que producía entre los empleados judiciales el respeto del miedo, el murmullo, el paso sigiloso del que se desplaza ante un poder antiguo. Sus 74 años, el tamaño de una mujer empequeñecida, la voz cascada, no le quitaban el aura de autoridad incuestionable. Eso había impresionado a Jorge, lo había hecho recordar una vez más y creer en que esa anciana, a punto de retirarse, podía condenar al que había sido su capitán, Rosauro Martínez Lavé, el hombre que cuando llegó a Neltume le mostró el cuerpo de un guerrillero con 3 tiros en la sien y le dijo: ¿son ellos o nosotros? Tienen que tirar a matar. El pronóstico del tiempo dice que lloverá, pero la realidad lo desmiente. De pronto sale el sol y de pronto llueve. La misma contradicción de entonces, la misma vacilación pendular que nos sostiene hoy. Seguiremos adelante y como sea correremos por los senderos. Ayer en chiste le dije a Jorge: mañana voy a correr como si fuera un guerrillero en el túnel. Y él me contestó: o como si fueras un comando antiguerrilla. ¿Qué busco en esta carrera al sur? Me pregunto como si no lo supiera. Con la ropa deportiva puesta, con las viejas zapatillas, con la camiseta fluo y el número 3306 en el pecho, me siento dispuesto a todo. Me creo, me digo, escribiré esta historia de principio a fin sin detenerme, como si estuviera completando el recorrido de una carrera de montaña. Avance impenitente, desvíos, subidas, descensos, precipicios. Y más allá de los lagos, los volcanes y la cordillera, mi tierra ancestral. Corro para recordar, escribo para hacer memoria.